No puede creer que esta linda niña, en el futuro, se convierta en una gran estafadora. Aunque Yumi era solo la hija de un dueño de una tienda de trajes en su pueblo, desde pequeña pudo aprender actividades favoritas de las niñas ricas, como tocar el piano y aprender inglés. La razón de esto fue que cuando Yumi era pequeña, conoció a una pareja de soldados extranjeros. Cuando vinieron a hacer un pedido de ropa, Yumi tuvo la oportunidad de conocer a la esposa. Esta mujer quedó sorprendida por la inteligencia de Yumi, por lo que solía llevarla a su casa y enseñarle algunas de las aficiones de la alta sociedad. Este encuentro providencial parecía ser la suerte que cambió la vida de Yumi, pero la niña olvidó que los regalos del destino a menudo vienen acompañados de un precio. La esposa del oficial era una mujer corrupta. Vivir en una remota zona rural de Corea del Sur la hacía sentir muy sola. Para escapar de este lugar atrasado, empezó a mentir a los demás, diciendo que era noble, incluso llegó a afirmar que era hermana de la princesa Diana para llamar la atención. No solo eso, sino que también le enseñó a Yumi a mentir y engañar. Le dijo: debes mantener la calma cuando tengas una carta ganadora, no dejes que los demás vean lo que tienes en el corazón, solo así serás invencible. Poco después, el oficial y su esposa se fueron del pueblo. Antes de irse, la esposa le pidió a Yumi que siempre mantuviera una expresión tranquila. Yumi guardó esas palabras en su corazón y en su trayectoria de crecimiento posterior, basándose en su propia habilidad y en su expresión tranquila. Yumi logró hacer que los demás creyeran en sus mentiras, hasta que, durante su época de amor en la secundaria, su vida tranquila fue completamente interrumpida. Faltaban solo unos meses para los exámenes de ingreso a la universidad cuando la escuela descubrió que ella tenía una relación con su profesor de música. El amor entre maestro y alumno era una grave violación de las reglas de la escuela. Para salvar su trabajo, el profesor de música echó toda la culpa a Yumi, acusándola de haberlo acercado. Yumi estaba extremadamente herida. Esta fue la primera vez que alguien tan hábil para mentir como ella se sentía herida por una mentira de otra persona. Finalmente, el profesor de música solo fue suspendido, pero Yumi tuvo que cambiar de escuela urgentemente. Una mañana temprano, ella dejó su hogar en desesperación junto a su padre para ir a Seúl a estudiar, debido a que había violado las normas durante el examen de ingreso a la universidad y también por ser una estudiante transferida de manera urgente. La nueva escuela inicialmente no quería aceptar a Yumi. Sin embargo, considerando sus excelentes calificaciones, hicieron una excepción. La profesora solo tenía una solicitud: que Yumi no hiciera amistades y se concentrara en sus estudios. Su padre le encontró una habitación y dejó el dinero para su manutención antes de irse de Seúl. Lejos de su hogar familiar, Yumi perdió su estilo de vida inicial. A su alrededor no había oportunidades para construir nuevas mentiras. Al perder los elogios, también cayó en la desesperación, y su mirada ya no tenía la confianza que solía tener. Sus calificaciones cayeron rápidamente, y no pudo ingresar a la universidad. Después de recibir los resultados del examen de ingreso a la universidad, Yumi se sumió en la desesperación. Al no ser aceptada, luego su padre la llamó para informarle que su madre estaba sufriendo de Alzheimer y le pidió que si tenía tiempo, regresara a casa para visitarla. Sin hacer más preguntas sobre los resultados del examen de su hija, Yumi realmente no pudo decir la verdad sobre haber reprobado el examen. Después de varias luchas internas, decidió mentir y le dijo a su padre que había sido aceptada en la universidad. Después de recibir los regalos y obsequios de sus padres, Yumi comenzó a corregir su mentira. Había gastado mucho dinero para volver a estudiar. Mientras Yumi estaba en sus clases de repaso, compartía habitación con una chica universitaria llamada Jiwon. Cuando Jiwon descubrió que Yumi estudiaba en la misma universidad que ella, se acercó a ella de manera entusiasta. Intercambiaron números de teléfono y Jiwon la invitó a unirse al comité editorial de la revista de la universidad. Pero Yumi sabía que no era una verdadera estudiante, así que rechazó la invitación alegando que no tenía interés. Jiwon no sospechó nada de Yumi. Pensaba que ella era una chica tímida e introvertida, especialmente porque Yumi tenía una cara inofensiva y angelical. Al ver el vibrante campus universitario, Yumi también deseaba convertirse en estudiante. Ese día, después de terminar su clase de repaso, Jiwon invitó a Yumi a ir al club editorial a comer pizza, para que pudiera sentirse nuevamente en un ambiente universitario, donde las chicas se reúnen entre sí. Yumi no pudo contenerse más. Comenzó a relajarse. Cuando alguien le preguntó de dónde era, Yumi sin pensarlo reveló que había vivido en Estados Unidos cuando era pequeña, lo que hizo que todos la envidiaran. Ese tipo de elogios fue lo único que hizo feliz a Yumi. Nadie podría imaginar que esta chica tímida era una experta en mentir. Jiwon pensó que Yumi era muy linda y antes de irse, le dio una camiseta exclusiva del club editorial. Poco después, Yumi terminó su curso de repaso y continuó participando en el examen de admisión a la universidad. Tan pronto como terminó el examen, Yumi se desplomó sobre la mesa, temerosa de que esta vez no pudiera ingresar a la universidad. Mientras caminaba de regreso a casa, Jiwon la llamó e invitó a Yumi a unirse a una reunión del club editorial. En esta animada fiesta, Yumi, hermosa como siempre, recibió mucha atención. Los estudiantes varones se acercaron a ella, rodeándola y haciendo todo tipo de bromas. Esa misma noche, Yumi conoció a un joven llamado Jae-ho y se enamoró de él. Unos días después, el profesor del curso de repaso llamó a Yumi y le sugirió que no se fijara en universidades tan difíciles de ingresar, como la Facultad de Medicina, ya que probablemente no lo lograría. Sin embargo, Yumi preferiría repetir el examen por tercera vez antes que entrar en una universidad de tercera categoría. Después de que Yumi y Jae-ho estuvieron juntos un tiempo, un día Jae-ho le dijo que había obtenido una oportunidad para ser estudiante de intercambio en Nueva York. Como no quería separarse de Yumi, le propuso llevarla con él. Después de graduarse, ambos se casarían de manera natural. Él ya le había hablado de Yumi a su madre, y su familia también quería conocer a la futura nuera. Finalmente, Yumi iba a cumplir su sueño de ir a Estados Unidos, lo que la hizo muy feliz, pero estudiar en el extranjero requiere
requiere mucho dinero, por lo que Yumi tuvo que regresar a casa y pedirle a su padre que la ayudara. Su padre hizo todo lo posible para conseguir el dinero necesario para que su hija pudiera estudiar en el extranjero. Justo antes de subir al avión, el destino jugó una broma cruel a Yumi. En ese momento, Hae-Hou recibió una llamada de su madre. Ella le dijo que todo lo que sabía sobre Yumi era falso. Le explicó que en la lista de estudiantes de la escuela no había nadie llamado Yumi, y le pidió a su hijo que se alejara de esa mentirosa. Después de que el vuelo despegó, Yumi salió sola del aeropuerto y regresó a la casa de alquiler en ruinas. Incluso se tomó una semana de descanso por enfermedad. Una mañana, recibió una llamada de su vecino de su ciudad natal. Resultó que su padre había muerto de cáncer. Al principio, su padre había querido decirle a Yumi antes de que viajara a los Estados Unidos, pero decidió ocultarlo para no afectar su futuro. Yumi regresó a su ciudad natal con varias maletas grandes y pequeñas. Delante del ataúd de su padre, lloró desconsoladamente. Yumi se sentía muy arrepentida por haber perdido la oportunidad de ver a su padre por última vez debido a una mentira. Después de la muerte de su padre, Yumi comenzó a vender la tienda de trajes de él. Al revisar los libros de contabilidad, descubrió que sus padres habían ahorrado toda su vida, y que todos los enormes gastos eran para ella. Esto la hizo sentirse aún más triste. Al regresar a Seúl, debido a la falta de formación académica, tuvo que vivir de trabajos ocasionales en varios lugares. Así pasaron los años. Un día, por casualidad, vio un anuncio de empleo en línea. El anuncio no requería nivel académico, por lo que Yumi decidió ir a la dirección indicada para presentar su solicitud. Era una empresa de exhibición de arte dirigida por una familia, y el presidente era el autor Lee. El trabajo de Yumi consistía en servir con dedicación a la hija del presidente Lee, la señorita Yeon-Yu. El presidente Lee no exigió mucho de Yumi, solo que cumpliera con su promesa y trabajara con esfuerzo. La madre de Yeon-Yu era una devota religiosa, y solía reunirse con sus amigas para orar en casa. Yeon-Yu, quien había regresado recientemente de los Estados Unidos, tenía una personalidad animada, fuerte y decidida, lo que no coincidía en absoluto con el ambiente conservador de la familia. Un día, cuando Yeon-Yu y su madre se preparaban para encontrarse con unos clientes, su madre comentó que la ropa de Yeon-Yu era demasiado reveladora, y le pidió a Yumi que fuera a buscar más ropa formal para ella. Era la primera vez que Yumi entraba en la habitación de Yeon-Yu. La habitación la sorprendió por las enormes ventanas de cristal que iban del suelo al techo. El vestidor lujoso la dejó aún más asombrada. Yumi nunca había experimentado una vida tan lujosa. Justo en ese momento, vio un par de hermosos tacones en el suelo. Yumi se lo puso y vio que le quedaba perfecto. Sus piernas largas y delgadas combinaban perfectamente con los elegantes zapatos. Todo encajaba a la perfección, pero nada de eso le pertenecía. La vida de Yeon-Yu era la versión real de los sueños que Yumi solo se atrevía a mentir sobre ellos. Aunque estaba muy cerca, Yumi solo podía quedarse bajo la sombra de su sueño, mirando la hermosa vida de Yeon-Yu. A veces, Yeon-Yu le regalaba a Yumi algunas cosas, como un reloj que ya no usaba, pero no era por cariño ni amistad, sino más bien como una caridad hacia alguien de una clase social más baja. No solo Yeon-Yu, incluso la autora Lee despreciaba a Yumi. Una vez, Yumi pidió un día libre, pero se sentía como si estuviera frente a la boca de un cañón. La autora Lee odiaba a los empleados que pedían permiso, los llamaba estúpidos y perezosos, diciendo que por eso pasaban toda la vida en la base de la sociedad. Esas palabras lastimaron profundamente a Yumi, pero aún así tenía que servir con una sonrisa a Yeon-Yu. Yeon-Yu estaba estresada por su boda y se estaba preparando para viajar al extranjero a descansar. Antes de irse, le dijo a Yumi que no era feliz. Al escuchar eso, el corazón de Yumi se apretó de dolor. Si siendo tan rica aún se sentía infeliz, ¿cómo debía sentirse ella con su propia miseria? Una vez, Yumi sacó el pasaporte estadounidense de Yeon-Yu. En él, su nombre en inglés era Anna. Al ver que la visa expiraba en un mes, Yumi se lo comentó a Yeon-Yu, pero Yeon-Yu, indiferente, dejó caer el pasaporte al suelo y le dijo a Yumi que fuera a hacer su trabajo. Incluso agregó: no me hables de cosas tan insignificantes para no darme más dolor de cabeza. Yumi levantó su pasaporte y se fue de manera indiferente. En su corazón, una rabia reprimida durante años comenzaba a arder. Esas hermosas fantasías se habían convertido en polvo debido a la realidad. Los años de sufrimiento habían cambiado su naturaleza. Gritando en su mente, había deseado una vida ilusoria durante tanto tiempo. Esa noche, Yumi tomó el dinero de la galería y el pasaporte estadounidense de Yeon-Yu. Dejó el museo de arte mientras la nieve caía. Decidió seguir lo que quería a toda costa, tal como su lema de vida desde que era pequeña: si es lo que quiero hacer, seguro que lo conseguiré. Después de escapar de la galería, Yumi fue a su ciudad natal a visitar a su madre. Al día siguiente, al despertarse, Yumi encendió su teléfono y pasó por alto una serie de llamadas y mensajes que la buscaban. Vio el nombre de Ji-won. Pensó un momento y luego decidió devolverle la llamada. La imagen de Yumi en los ojos de Ji-won aún no se había desplomado. Ella quería aprovecharse de Ji-won, una periodista con amplias conexiones, para que la ayudara a encontrar trabajo, tal como había predicho. Ji-won le consiguió un buen empleo. El trabajo era como profesora en una escuela preparatoria de arte. Al llenar la información en su currículum, Yumi abrió el pasaporte de Yeon-Yu y completó todos los datos con la información de ella. Usó su nombre en inglés, Anna. Antes de la entrevista, Yumi intentó peinarse como una dama rica. Alquiló un traje de marca para crear su imagen. Gracias a la recomendación de Ji-won y los logros académicos de Yeon-Yu, Yumi inmediatamente ganó la confianza de la persona encargada de la escuela de preparación. Podía comenzar las clases de inmediato. Cuando devolvió el traje de marca, Yumi usó el reloj que Yeon-Yu le había regalado para pagar. El empleado le informó que la marca había estado involucrada en un escándalo de falsificación en los últimos años, por lo que el reloj ahora tenía la etiqueta de nadie lo quiere. Fue entonces cuando Yumi comprendió por qué Yeon-Yu le había dado ese reloj, porque era basura que ella ya no quería. Este ultraje fue algo
que Yumi no podría olvidar. Nunca permitiría que la humillaran. Para afianzarse en su nuevo trabajo, Yumi solicitó cambiar su nombre a Anna. También visitó varias agencias de estudios en el extranjero, tomando el rol de consultora para comprender cómo funcionaba esta industria. Luego, le informó a sus estudiantes sobre esto, lo que parecía extremadamente profesional. La inteligencia y la actuación natural de Yumi engañaron a todas las personas con las que interactuó. Una noche, la vecina llamó para informar que, debido a un proyecto de construcción de una carretera, la tienda de trajes de su padre sería confiscada. Por lo tanto, Yumi recibiría una suma de dinero. Parte de ese dinero lo utilizó para ingresar a su madre en una residencia de ancianos. Con el resto, alquiló un apartamento mejor en Seúl. Después, Yumi compró algunos trajes de marca falsa para continuar manteniendo la apariencia de ser Anna. Mientras trabajaba en clases particulares, Yumi conoció a una profesora que había sido compañera de Yeon-yu en el extranjero. Aunque la profesora conocía el nombre de Yeon-yu, nunca la había conocido en persona. Por lo tanto, no había ninguna sospecha sobre la identidad de Yumi. Aunque Yumi no tenía una formación académica, era una excelente profesora particular. Los estudiantes que ella enseñaba lograban ingresar con éxito a la universidad. Gracias a esta habilidad, cada vez había menos personas que dudaban de su identidad. Así pasaron 2 años más. Yumi, apoyada en sus mentiras y en sus habilidades de actuación, fue llenando poco a poco esa vida ficticia. Un día, la profesora Jun se acercó a Yumi para invitarla a convertirse en profesora de arte libre en una escuela prestigiosa. El estar en esa posición podría añadir un toque dorado al currículum de Yumi, pero la profesora Jun también dejó claro que esta no era una recomendación gratuita. Yumi necesitaría pagar una cierta cantidad de dinero para obtener esta oportunidad, así que Yumi decidió cambiar su alquiler de una casa completa a un alquiler mensual para aprovechar esta nueva oportunidad. Luego, la señora Jun llevó a Yumi a conocer a la junta directiva de la prestigiosa escuela. Yumi, elegante e intelectual, superó exitosamente la entrevista. Después de convertirse en profesora en una universidad de renombre, también se convirtió en una docente respetada por todos. Yumi trabajó muy duro, se aprendía de memoria las obras literarias clásicas analizadas en cada clase, mostrando que era una persona erudita. Su apariencia hermosa y su estilo de enseñanza amigable hicieron que la reputación de la profesora Yumi creciera cada vez más. El número de estudiantes también aumentaba. Los demás profesores, al ver lo exitosa que era y aún soltera, querían hacer de casamenteros para ella. Incluso la presentaron a un representante de una empresa que había salido a bolsa. Poco después, Yumi conoció al representante Hyun. Cuando ambos se encontraron por primera vez, Hyun presumió de su fuente de ingresos y su gusto por el arte. Sin embargo, desde el punto de vista de Yumi, no estaba satisfecha con los gustos de Hyun. Incluso hizo un comentario metafórico sobre el sofá para evaluarlo. Yumi utilizó la excusa de no querer casarse para rechazar a Hyun, pero Hyun no se dio por vencido y le pidió a Yumi que lo viera al menos 3 veces. Si no había progreso, entonces respetaría la decisión de Yumi. Aunque Yumi aceptó esta solicitud, aún sentía que Hyun no tenía la dignidad ni el autodesarrollo de una persona con dinero, sino que solo era alguien recién enriquecido que solo sabía presumir, y la verdad era justamente así. Hyun le dijo a Yumi que Hyun comenzó desde cero, aumentando su valor neto a través de la especulación en la bolsa. Aunque él estaba en el campo de la tecnología de la información, no tenía ningún título académico. Fue solo después de obtener dinero que Hyun decidió estudiar en una prestigiosa escuela de educación continua. Después de investigar el historial de Hyun, Yumi sintió empatía. Quería ver a Hyun desde otro ángulo y sentirse identificada con él, ya que ambos carecían de formación académica y habían escalado desde cero. Pensando así, Yumi de repente comenzó a sentir que Hyun no era tan inaceptable. De hecho, lo veía de manera más favorable. Luego, ambos comenzaron a salir y rápidamente pasaron a la etapa de hablar sobre el matrimonio. Un día, Yumi fue a visitar a su madre. Ella, usando lenguaje de señas, dijo que soñó con Yumi, que estaba llorando muy triste, como si quisiera ir a un lugar muy lejano. Yumi miró a su madre con tristeza. No iba a ir a un lugar lejano, sino que se casaría. Debido a su identidad falsa, su madre no podría asistir a la boda de Yumi. Los padres de Yumi también eran actores que ella había contratado. Poco después, Hyun y Yumi organizaron una boda lujosa. En ese momento, ella oficialmente entró a la clase alta y se convirtió en la esposa del representante de la empresa. Al tomar la foto familiar en la boda, el padre de Hyun también llamó a su sobrino para que se uniera a la foto. El niño parecía un poco autista, y en cuanto vio el ramo de flores en las manos de Yumi, empezó a hablar constantemente sobre los temas que conocía. Después del matrimonio, Yumi se convirtió en el orgullo de Hyun, pasando de ser alguien que comenzó desde cero a casarse con una mujer que se graduó de una universidad prestigiosa, lo cual le llenaba de orgullo, al igual que la mayoría de los empresarios. Cuando la riqueza de Hyun alcanzó un nivel determinado, él quiso hacerse famoso. Llevó a Yumi a todo tipo de eventos de la alta sociedad, con el fin de incursionar en la política, pero a medida que conocía a más personas, el nombre de Yeon-yu se hacía cada vez más conocido. Un día, Hyun asistiría a la ceremonia de entrega de becas de arte. La siguiente persona en hablar sería una niña sorda. Como la intérprete de lenguaje de señas no llegó a tiempo, Yumi se ofreció voluntariamente para traducir para ella. Al ver que la niña estaba muy nerviosa, Yumi la consoló con lenguaje de señas. Solo Yumi podía entender la forma en que la niña se expresaba, ya que los demás no comprendían el lenguaje de señas. Las palabras de Yumi hicieron que la niña sonriera. La niña se paró en el escenario y dio su discurso. Luego recibió el premio utilizando lenguaje de señas para que Yumi lo tradujera. Después de terminar su discurso, la niña abrazó fuertemente a Yumi, lo que generó una gran ovación del público y los medios de comunicación. Hyun estaba muy satisfecho con Yumi, porque un político exitoso necesita esto más que nada. Esa noche, Yumi regresó a casa. Mientras subía al ascensor, una chica entró. Sorprendentemente, esa persona resultó
resultó ser Yeon-ju. El rostro de Yumi inmediatamente se llenó de miedo. Comenzó a agachar la cabeza para evitar la mirada de Yeon-ju. Sin embargo, Yeon-ju aún la vio. Pensó un momento y finalmente abrió la boca para preguntar si era Yumi. Pero Yumi evitó la pregunta y no se atrevió a responder nada. En ese momento, la elegancia y la inteligencia que solían caracterizarla ya no estaban presentes. Tan pronto como llegó a casa, se asustó tanto que se agachó en el suelo, respirando agitada. Desde ese día, Yumi comenzó a sentirse inquieta. La aparición de Yeon-ju había dejado una grieta en la capa protectora de su nueva vida, especialmente porque descubrió que Yeon-ju parecía vivir en el mismo edificio que ella, porque la noche siguiente, las dos se encontraron inesperadamente en el estacionamiento. Inmediatamente, Yumi preguntó a las personas que trabajaban en la casa de Yeon-ju para sondear la situación. Luego se enteró de que el autor Lee había fallecido el año pasado, y su empresa estaba al borde de la quiebra, debido a su divorcio. Yeon-ju había regresado recientemente al país y se había unido a la industria de la moda como artista. En cuanto a si ella volvería al extranjero, la otra persona no estaba muy segura. Esta información hizo que el sentimiento de pánico de Yumi fuera aún más fuerte. Al día siguiente, cuando regresó a casa, convenció a Hyun de mudarse, porque quería vivir en una casa con ventanas que pudieran abrirse por completo. Pero la única preocupación de Hyun sobre la casa era si era cara o si representaba un estatus. La casa en la que vivían actualmente cumplía con sus expectativas. Por supuesto, la solicitud de Yumi fue rechazada. Desesperada, Yumi fue a ver a Hyun. Hyun realmente quería trabajar en el departamento político de los medios de comunicación. Yumi siempre recordaba la ayuda que Hyun le había brindado, por lo que decidió ayudar, pidiendo a Hyun que la recomendara. Hyun dijo que podía hacerlo, pero todo tenía un precio. A cambio, él quería que Yumi se relacionara con las esposas de otros legisladores para construir conexiones. Aunque a Yumi no le gustaba la idea, no tuvo más remedio que aceptar. Aunque Hyun quiera involucrarse en la política y su lema siempre sea la integridad, en su vida personal, su carácter es arrogante y autoritario, ignorará las quejas de los vecinos y taladrará por la noche. También gritará a su conductor por llegar unos segundos tarde. Sus palabras están llenas de lecciones y humillaciones hacia los demás, igual que el autor Lee lo hacía en su tiempo. Esta escena realmente molesta a Yumi, como si estuviera recordando su propio yo del pasado. Un día, una de las estudiantes a la que Yumi había tutelado llegó a visitarla, trayendo bocadillos americanos que Yumi había mencionado que le gustaban. Yumi le agradeció amablemente a la estudiante, pero en su corazón había una mezcla de emociones, como Hyun no estaba dispuesto a mudarse. Para evitar a Yeon-ju, Yumi tuvo que subir las escaleras todos los días. Así pasaron algunos días, pero, una vez que aparece una grieta en la capa de protección, esta solo crece. Justo ese día, cuando Yumi salía de las escaleras, vio a Yeon-ju con una carta de la escuela en la mano y le preguntó de qué se trataba. La escuela en él sobre era claramente la misma en la que Yeon-ju había estudiado. El nombre de Yumi también se había convertido en su nombre en inglés, Anna. Bajo el interrogatorio de Yeon-ju, Yumi no tuvo más opción que contar toda la historia. Se arrodilló frente a Yeon-ju y le dijo que se detendría, siempre y cuando Yeon-ju le diera un poco más de tiempo. Pero Yeon-ju no tenía intención de perdonarla, ya que Yumi le había arrebatado la vida y, además, vivía mejor que ella. Este fue el precio que Yumi debía pagar por su engaño. Yeon-ju le pidió a Yumi que preparara 3.000 millones de won para el próximo mes, pero esa condición era casi lo mismo que pedirle que se metiera en la boca del lobo. Aunque Yumi era la esposa del empresario, en realidad solo era una herramienta para que Hyun la usara como decoración. No tenía nada, ni poder ni dinero, pero Yeon-ju no le importaba, solo le preocupaban los resultados. Antes de irse, le pidió a Yumi que continuara subiendo las escaleras y que no se acercara a ella. Una noche, Hyun estaba bebiendo con un grupo de políticos. Después de llegar al estacionamiento, estaba completamente borracho y se quedó dormido en el auto. El personal de seguridad del edificio llamó a Yumi para que lo llevara a casa. Sin embargo, Yumi vio a otra mujer en el asiento del pasajero. Inmediatamente cerró la puerta del auto, se dio la vuelta y llamó a la policía, denunciando que había alguien ebrio al volante. Al mismo tiempo, Hyun, que recién se había unido al departamento de comunicación política, también estaba bebiendo con sus colegas, debido a que había ingresado al trabajo gracias a sus relaciones y siendo la única mujer. Pasó toda la noche siendo objeto de bromas de los colegas hombres, pero Hyun no mostró ninguna señal de molestia. Después de la fiesta, al ver a sus compañeros de trabajo completamente ebrios, dijo que lograría hacer algo que los impresionaría. A la mañana siguiente, Yumi preguntó intencionadamente en la mesa de desayuno por qué la policía había estado buscando a Hyun. Hyun evitó el tema y comenzó a hablar sobre la creación de un fondo de becas para que Yumi fuera la presidenta. Esto significaba que, a partir de ahora, Yumi aparecería con frecuencia en los medios de comunicación. Ella, por instinto, se resistió, pero Hyun le dijo que el dinero y el poder solo tienen valor cuando se muestran a los demás, especialmente en las elecciones. Incluso su respiración, la de Hyun y la de Yumi, serían evaluadas por la sociedad. Al escuchar eso, Yumi no dijo más. En ese momento, la mujer que había estado con Hyun la noche anterior abrió la puerta de la casa por sí misma. Hyun le dijo que, a partir de ese día, iría al trabajo y volvería con su secretaria. Cuando la secretaria vio a Yumi, inmediatamente se presentó. Curiosamente, el nombre de la secretaria también era Yumi. Para conseguir los 3.000 millones de won que Yeon-ju había pedido, Yumi comenzó a pensar intensamente. Un día, la sirvienta de la casa solicitó un día libre para el día siguiente, pero el día siguiente era el día en que Hyun planeaba invitar a los políticos a cenar en casa. Esto hizo que Yumi se sintiera aún más molesta. Normalmente una persona tranquila, de repente comenzó a gritar y a descontrolarse, diciendo palabras que sonaban como las que solían decir el autor Lee y Hyun. Dijo que por qué las personas de clase baja siempre causaban problemas. Cuando las palabras salieron de su boca, Yumi se dio cuenta de que, en ese momento,
momento. Ella misma también había despreciado sin querer a esa clase baja. Incluso si se trataba de un gran evento en la vida de una sirvienta, no era tan importante como la comida y bebida diarias de la clase alta. Cuando Yumi perdió los estribos, no sabía en qué momento la secretaria se había quedado en silencio a un lado. Al verla, Yumi comenzó a calmarse poco a poco. Finalmente, Yumi aceptó la solicitud de permiso de la empleada doméstica. La secretaria vino a recoger a Yumi y la acompañó a la fiesta. En el camino, Yumi conversó con ella. Yumi comentó que probablemente sería muy difícil trabajar junto a Gion, pero en cuanto la secretaria empezó a hablar, solo decía cosas buenas sobre él. Yumi, calmada, respondió: como era de esperar, todos saben mentir, ¿y tú aún no sabes qué tipo de persona es Gion? El coche se detuvo frente al restaurante, pero la secretaria no apuró a Yumi para que saliera, ya que quería verificar si todos los invitados ya estaban allí. Este gesto hizo que Yumi recordara cuando solía servir a Yeon-yu. Ella también ayudaba a Yeon-yu con tareas pequeñas, como asegurarse de que todos los invitados estuvieran presentes en la fiesta. La secretaria en ese momento era una versión miniatura de Yumi en el pasado. Esa noche, la fiesta era para políticos. Gion había hecho una declaración audaz mientras tomaba una copa, y justo en ese momento, la secretaria recibió una llamada y susurró algo a su oído. La alegría en el rostro de Gion se desvaneció lentamente. Un día, Ji-won y Jae-hou se encontraron. Desde que Jae-hou regresó de Estados Unidos, ambos habían tenido contacto. Sin embargo, ese día fue Jae-hou quien tomó la iniciativa de ponerse en contacto con Ji-won, ya que sentía que había algo que debía contarle. En cuanto se sentaron, Jae-hou sacó su teléfono y mostró un artículo sobre Gion y Yumi. Jae-hou preguntó si esa mujer era Anna, la novia de Ji-won en el pasado. Ji-won asintió, pensando que Jae-hou aún recordaba su relación anterior. Sin embargo, Jae-hou sorprendió a Ji-won con una revelación impactante. Yumi nunca fue una estudiante universitaria, sino que había fallado el examen de ingreso a la Universidad BA. Mientras estaban saliendo, él descubrió que Yumi era una mentirosa. Ji-won quedó completamente sorprendida al escuchar esto. Ella dudaba y le preguntó a Jae-hou cómo era posible que eso ocurriera, aunque no podía creerlo. Jae-hou tenía razones para decir lo que decía, siguiendo su principio de buscar la verdad. Ji-won comenzó a investigar el historial de Yumi. Primero, llamó a su universidad para verificar si había alguien con el nombre Yumi que hubiera sido aceptado en ese año. El resultado fue que la universidad encontró varios estudiantes con ese nombre, pero ninguno se graduó en la Facultad de Bellas Artes. Ji-won no se dio por vencida, así que siguió investigando el nombre Anna y aún no pudo encontrar a nadie con ese nombre. Ji-won luego visitó la casa de la señora que le había alquilado cuando estaba en la universidad y descubrió más cosas sorprendentes. Además, la señora recordó muy bien a Yumi, ya que en ese entonces ella debía 2 meses de alquiler y se apresuró a ir a Estados Unidos, dejando todo desordenado, lo que obligó a la señora a encargarse de todo. Más tarde, la señora fue a la ciudad natal de Yumi para buscar a su padre y pedirle el dinero del alquiler. Según lo que la señora describió, la ciudad natal de Yumi estaba en un pueblo rural, donde sus padres tenían una tienda de trajes, y la familia no parecía ser muy rica. Siguiendo la pista de la vida de Yumi, Ji-won también visitó la escuela de arte en la que Yumi había trabajado. La persona encargada recordó el rendimiento laboral de Yumi y dijo que sus habilidades como tutora eran excepcionales y que había ayudado a muchos estudiantes a ingresar a universidades prestigiosas. Si se debe señalar algo extraño, sería que solo el inglés de Yumi era un poco raro. Ji-won sugirió ver la información personal que Yumi había enviado cuando presentó su solicitud de trabajo y los certificados académicos. Por otro lado, Yumi estaba atrapada en la dificultad de ganar dinero. Realmente no podía hacer nada. Un día, mientras estaba en el estacionamiento, Yumi vio a Yeon-yu hablando por teléfono y luego preparándose para entrar a su casa. Yumi pisó el acelerador, deseando que la otra persona simplemente desapareciera, pero cuando estuvo a punto de chocar con Yeon-yu, perdió el valor y fue ridiculizada por ella, debido a su acuerdo con Gion. Yumi comenzó a reunirse con las esposas de los parlamentarios para establecer relaciones. Al igual que ella, las esposas de los políticos eran solo herramientas para que sus esposos ganaran más poder. Lo que se llamaba una relación más cercana solo servía para ayudar a transmitir diferentes transacciones. Como alguien que se había acercado recientemente a la política, Gion no carecía de personas que le llevaban regalos, pero a Yumi no le gustaba este tipo de comunicación. Ella mantuvo una actitud distante con la mujer que le trajo un regalo, incluso cuando la otra persona le ofreció 100,000,000 de won. Yumi no se sintió complacida. Esa noche, en el estacionamiento, Yumi se encontró inesperadamente con Yeon-yu. Ella le entregó directamente 100,000,000 de won, diciendo que había hecho todo lo posible, pero Yeon-yu no le prestó atención y arrojó el dinero al suelo, diciendo que si Yumi no tenía dinero, debía pedirle a su esposo, o si no sabía cómo hablar, que le dejara ayudarla. A pesar de la amenaza de Yeon-yu, Yumi encontró una chispa de esperanza en sus palabras. Después de regresar a casa, comenzó a hacer una lista de las esposas de los parlamentarios que necesitaba conocer. Si todos podían dar dinero, sería más fácil para ella ganar los 3.000 millones. Luego, la actitud de Yumi hacia las esposas de los parlamentarios cambió por completo, esforzándose al máximo para mostrar su lado amable y hacer que las esposas estuvieran satisfechas con ella. Mirando las bolsas de dinero que esas mujeres le entregaban, el corazón de Yumi se fue relajando poco a poco. La investigación de Ji-won llegó a la etapa de la escuela secundaria de Yumi. Ella fue al pueblo de Yumi, y afortunadamente, entró en una tienda de comida rápida que pertenecía a un vecino. El vecino había cuidado a la madre de Yumi durante muchos años, y cuando Ji-won habló sobre Yumi, la expresión del vecino estaba llena de orgullo. La vecina y la madre siempre pensaron que Yumi seguía en los Estados Unidos. Siguiendo las pistas, Ji-won llegó al colegio secundario de Yumi y descubrió el pasado de Yumi cuando estudiaba allí.
La apariencia y las calificaciones de Yumi eran excelentes, solo que le gustaba mucho la sensación de ser el centro de atención. En su último año de secundaria, se vio envuelta en un romance con un joven profesor, lo que la afectó profundamente y la obligó a mudarse a Seúl. La profesora recordó que en varias ocasiones, Yumi regresó al pueblo desde Seúl, llorando toda la noche en casa, y por la mañana tomaba el primer autobús de regreso a Seúl. Las personas como ella, que reciben elogios por madurar, se vuelven muy frágiles una vez que se dan cuenta de que no tienen valor. Por eso, la profesora también tenía mucha curiosidad sobre cómo se había convertido Yumi ahora. En ese momento, Hyewon recibió una llamada de la empresa, pidiéndole que se reuniera con Hyun esa noche. Hyewon quería rechazar la solicitud, pero cuando le dijeron que quien la había recomendado para el puesto fue Hyun, decidió regresar rápidamente para encontrarse con él. Tan pronto como se sentó, Hyun le entregó un regalo. Dentro, había una información exclusiva de un competidor. Quería que Hyewon se sintiera agradecida por la recomendación y se convirtiera en su aliada para destruir a los enemigos en el ámbito de la opinión pública. Esto lo ayudaría a eliminar obstáculos y también beneficiaría en gran medida la carrera de Hyewon. Sin embargo, Hyewon no estaba satisfecha con la idea de convertirse en una persona que usaba influencias para avanzar, lo que la hizo sentir humillada. Al final, su principio como periodista era buscar la verdad, no el propio interés. Hyewon inmediatamente dejó el material, claramente con la intención de rechazar a Hyun. Él, al ver esto, no se enojó, sino que pensó que ella aún no había experimentado el sufrimiento de ser oprimida, y que no debía complicarse la vida por un simple sentido de orgullo. Añadió que debería aprender de Yumi, ya que, por muy exitosa que fuera, solo era una profesora universitaria. Solo aprovechando la oportunidad de casarse con él podría tener una vida realmente grandiosa. Al escuchar las palabras engreídas de Hyun, Hyewon mostró una expresión de incomodidad. Después de despedir a Hyun, Hyewon recibió el currículum de Yumi. Un correo electrónico de la universidad extranjera confirmaba que realmente había una persona llamada Anna, con un título de su institución. Ahora, Hyewon estaba más confundida que nunca sobre quién era realmente Yumi. Ese día, la hija de Yeonju regresaba al país con su esposo. Fue al aeropuerto. Aunque el vuelo se retrasó un poco, ella estaba muy molesta con su marido, Yeonju, que había vivido toda su vida como una princesa, obteniendo todo lo que quería. Nunca tuvo que preocuparse por lo que pensaban los demás. Solo su hija era realmente importante para ella. Yeonju y su esposo estaban en trámites de divorcio. Apenas vio a su hija, la abrazó con alegría y se fue, dejando a su madre y su esposo encargándose del equipaje. Su marido, ansioso por finalizar los trámites de divorcio, no quería volver a ver a Yeonju. Después de que su hija regresara a Seúl, Yeonju comenzó a comprar muchos juguetes y ropa para ella. Estaba contenta de llevar a su hija a su casa para que jugara. En realidad, la vida de Yeonju después de regresar no era tan buena. En esta vida, solo gastaba dinero, pero no ganaba. Tras la muerte del autor Lee, casi perdió toda la fortuna de la familia, e incluso tuvo que pedir prestados 3.000 millones de won, usando bienes raíces como garantía. A espaldas de su madre, esta fue la razón por la que insistió en exigir 3.000 millones de Yumi. Poco después, Hyun fue elegido como candidato para la alcaldía de Seúl. Yumi subió al escenario para entregarle flores a su esposo, y posaron para una foto romántica frente a las cámaras. El equipo de campaña gritaba el nombre de Anna, pero ella solo se sentó junto a Hyun con calma, sin sentirse nada feliz en su interior. Hyun y su equipo celebraron toda la noche, pero Yumi no pudo soportarlo más y se fue antes. Después de que la secretaria la dejara en casa, se apresuró a ir a la fiesta. Su trabajo seguramente tenía un reloj biológico similar al de Hyun. Al entrar en el ascensor, la secretaria, agotada, se sentó en el suelo, mientras Yumi, en casa, ya no tenía fuerzas ni para ducharse. Se tiró en el suelo y se quedó dormida, ya fuera en la clase alta o baja. El nombre de Yumi siempre fue solo un símbolo de superficialidad. Bajo su brillante exterior, siempre había un alma lastimada, aplastada por el dinero y el poder. Al día siguiente, Yumi se despertó y siguió encontrándose con muchas otras mujeres. Cada vez más personas acudían a darles regalos. Yumi solo habló unas pocas frases y pudo reunir una gran suma de dinero, lo que fácilmente la hizo sospechar de la vida de las otras mujeres. Por la noche, Yumi fue a la farmacia a comprar medicamentos digestivos y vio en la televisión una noticia sobre una mujer de 30 años que estaba decepcionada con la vida y se suicidó quemando carbón en su coche. De camino a casa, Yumi pasó por casualidad por la casa del fallecido en las noticias. No pudo evitar conmoverse. Si no hubiera inventado todas estas mentiras, probablemente no se habría embarcado en un camino que condujo a tal final. Cuando entró en Chan, ya no subió las escaleras sino que presionó el ascensor. Yumi regresó a casa para ver las noticias sobre una mujer de 30 años que se quitó la vida quemando carbón. Y esta persona fallecida era Yeonju. Ella recuerda la escena en la que Yeonju la chantajeó anteriormente. Antes de que Yeonju se fuera, ella le pidió a Yumi que siguiera usando las escaleras y que no se presentara frente a ella. Yumi concluyó que, siendo tan arrogante, Yeonju no podría haberse suicidado. Poco después, Hyun regresó a casa y le preguntó a Yumi por qué no había asistido a un evento tan importante ese día. Ella le respondió que tenía un invitado. De todos modos, en eventos como ese, Yumi solo tenía que estar allí en silencio como un florero, y su ausencia no sería un gran problema. Él no estaba satisfecho con su actitud hacia él y le habló de una manera condescendiente. Ese tipo de trato hizo que Yumi se sintiera como una empleada bajo las órdenes de Hyun. La última vez que Hyun despidió al chofer, también usó palabras similares. Al ver que Yumi estaba abiertamente en desacuerdo con él y ya no lo obedecía, le ordenó que dejara de enseñar. Yumi no tenía intención de seguir su orden. Al ver esto, Hyun envió a su secretaria para observarla de cerca y monitorear cada uno de sus movimientos. Al día siguiente, Hyun y su esposa asistieron a un evento para la creación de un fondo de becas. Yumi dio un discurso encantador en el escenario, lo que hizo que el rostro
rostro de Hyun brillara aún más y recibió un aplauso. Además, Hyun también dio varios discursos en los que expresó sus ideales políticos. Uno de esos discursos, lleno de pasión, inmediatamente encendió a la audiencia. Finalmente, Hyun incluso se arrodilló frente al pueblo, mostrando su determinación política de servir a la nación y a su gente. Además de colaborar con Hyun en diversas actividades, Yumi también tenía su propia vida. Le gustaba pasar tiempo enseñando. Una vez que terminaba sus clases, sorprendentemente, Yumi fue informada de que, debido a que Hyun continuaría participando en las elecciones, tendría que suspender temporalmente sus clases. Tan pronto como Yumi escuchó la noticia, supo que Hyun estaba detrás de esta decisión. Finalmente, se vio obligada a firmar una solicitud de licencia temporal, firmando con el nombre de Anna, ya que la secretaria había comenzado a trabajar completamente para ella. Yumi le dio la orden de investigar la dirección del conductor que había sido despedido, además de investigar a otros empleados que habían sido despedidos sin explicación. La secretaria no entendía el motivo, pero Yumi no dijo mucho, solo le pidió que mantuviera el asunto en secreto y que no lo revelara a Hyun. Poco después, Yumi se encontró con el conductor. Últimamente, había estado en contacto frecuente con los empleados despedidos, queriendo usar esa información para descubrir secretos poco conocidos sobre Hyun. Sin embargo, el conductor había firmado un acuerdo de confidencialidad y no se atrevía a revelar nada. Yumi lo convenció, diciéndole que un hombre como Hyun, tan diferente de su apariencia exterior, no era digno de ser el alcalde de Seúl. Por otro lado, Hyun fue dirigida por un compañero de trabajo a un antiguo sitio web donde compró un álbum de graduación de Anna, de la escuela a la que ella asistió en el extranjero. Después de ver el álbum, Hyun se dio cuenta de que el nombre de Anna correspondía a Yeonju. Entonces, se puso en contacto con un compañero de Anna. Él recordó que Anna tenía dos nombres, su nombre en coreano era Yeonju, y su nombre en inglés era Anna. El compañero también recordó que Yeonju había vivido en Boston y regresó a Corea el año pasado para presentar su solicitud de divorcio. Además, esta persona le contó otro dato. Yeonju había contratado a alguien para escribir su tesis de graduación. Siguiendo la pista de Yeonju, como reportero, Hyun fue a la estación de policía nuevamente para preguntar detalles sobre la muerte de Yeonju. La policía confirmó que Yeonju realmente se suicidó. Tenía deudas, compraventa de acciones, está a punto de divorciarse y también ha estado bebiendo. Durante mucho tiempo, Ra solía ir al casino. Además, la madre de Ra, Yeonju, también dijo que Yeonju, aunque sufría de trastorno bipolar, al día siguiente era otro día hermoso. Yumi participó en un evento voluntario. Cuando fue entrevistada estaba radiante enfrente a los demás, su rostro sonreía, pero después de un día ajetreado, Yumi se sentó impotente en el auto. No quería regresar a su casa. Esa casa fría. La secretaria le entregó los registros fiscales de la empresa investigada a Yumi. Las dos personas comenzaron a charlar en el auto. Para la secretaria, ella nunca pudo entender el estado de ánimo del dueño. Yumi también se sentía así. Sintió que estaba de mal humor, así que tomó prestado un cigarrillo y un encendedor de su secretaria y se fue. Casa. Hyun regresó a la oficina editorial, el periódico, pero al ver a todos ocupados, se enteró recientemente de que había recibido noticias importantes de Hyun, que solía tener una esposa y un hijo con autismo. El líder usó este título para hacer que todos rápidamente escribieran el periódico. Al mismo tiempo, Hyun también recibió la noticia y se sintió muy molesto. Pidió a sus subordinados que se arrodillaran para poder desahogarse. Luego de que se revelara el incidente, su carrera política podría terminar. Mientras maldecía, los teléfonos del personal sonaron al mismo tiempo. Se descubrió que aparecieron más noticias negativas sobre Yumi en internet, lo que indicaba que la tesis de Yumi era falsa. Esto empeoró las cosas. Hyun llamó a Yumi y le informó que había encontrado a la persona que había escrito su tesis. En unas horas, esa persona sería entrevistada y declararía que no había escrito la tesis por encargo, sino que ella y Anna eran socios de investigación, debido a razones de seguridad. Hyun le pidió a Yumi que no apareciera en los medios en los próximos días y que tuviera cuidado con lo que dijera y hiciera, esperando que la tormenta pasara. De las palabras de Hyun, Yumi se dio cuenta de que él ya conocía su verdadera identidad. Hyun ya no ocultaba nada. Incluso comentó que Yeonju era bastante valiente al ponerse en contacto con él y sonrió de manera malévola. Yumi comprendió la impactante verdad al ver su rostro y de repente sintió como si su cabello se erizara. Hyun le hizo una señal para que se mantuviera en silencio y ordenó a los guardaespaldas que la llevaran de vuelta a su casa. Cuando llegaron al estacionamiento, Yumi se detuvo y no quería subir a su departamento. De repente, escuchó la voz de Yeonju y paso a paso, se acercó a ella. Yeonju comenzó a hablar sobre el origen del nombre Anna. Resultó que, cuando era pequeña, todos la elogiaban por parecerse a una princesa, por lo que la llamaban Anna. Sin embargo, por casualidad, Yeonju descubrió que la famosa princesa Anna había muerto y que alguien había suplantado su identidad. Desde entonces, dejó de usar el nombre Anna. Yumi sintió una profunda tristeza, ya que incluso la identidad que había robado resultó ser falsa. Yeonju acusó a Yumi de ser la causante de su sufrimiento, diciéndole que ella había sido la responsable de su caída. La advirtió que viviría en el infierno. Después de decir esto, se dio la vuelta y se fue. Desde que ocurrió el incidente con Yeonju, la pareja se ha vuelto cada vez más inseparable. Yumi también odiaba cada vez más a su marido. En privado, se quitaron las máscaras. Yumi mencionó a la exesposa y al hijo de Hyun, pero Hyun dijo que Yumi era solo la hija del dueño de una sastrería. Los dos hablaron nuevamente sobre Yeonju. Hyun pensó que había superado los obstáculos que tenía por delante y Yumi, que estaba en problemas, debería agradecerle. Sin embargo, Yumi no estaba de acuerdo con su comportamiento. Hyun de repente se enojó y agarró el cuello de Yumi. Cuando ella estaba a punto de asfixiarse, él la soltó. Hyun le susurró al oído que tampoco quería que la mujer muriera, pero como las cosas habían llegado a esto, Yumi también era cómplice. Aunque la tensión de Hyun estalló,
cayó, su índice de aprobación aumentó enormemente. Los principales sitios de noticias también informaron noticias relacionadas y la imagen de Yumi también fue publicada. Después de eso, Yumi fue entrevistada. Volvió a utilizar sus habilidades de actuación. En cuanto a los rumores relacionados con su tesis, ya no le importaban. En cuanto al hijo enfermo de Hyun, ella no quiere que el niño se convierta en objeto de críticas. Por otro lado, los subordinados de Hyun le informaron que el dinero que Yumi había recibido de otras personas ascendía a 3.000 millones de wons. Al escuchar esto, Hyun contactó inmediatamente con el hospital psiquiátrico, diciendo que Yumi tenía problemas y que, después de las elecciones, quería ingresarla allí. Sin embargo, Yumi también tenía su propio plan. Ella decidió buscar a Hee-won. Hee-won admitió que sabía que Yumi había usado la identidad de otra persona. Yumi explicó que, debido a lo difícil que era su vida, siempre había sentido celos de la vida de Yeon-ju, lo que la llevó a iniciar su camino de mentiras. Yumi sacó un USB con pruebas, que contenía tanto la evidencia de que ella había usurpado la identidad de Yeon-ju como las pruebas de que Yeon-ju había sido asesinada, además de que la exesposa de Hyun no había muerto por accidente, sino de otra manera. También había pruebas de que Hyun manipulaba el precio de las acciones, cometía malversación y evasión de impuestos. Las búsquedas populares sobre Hyun y la persona que escribió el ensayo a su nombre también habían sido realizadas por Yumi. Lamentablemente, al final Hyun logró sofocar todo esto, y Yumi se vio obligada a revelar todo por medio de un autodesmantelamiento. Después de todo, Yumi fue a visitar a su madre en la residencia de ancianos. Su madre padecía Alzheimer, por lo que ya no la reconocía. Siempre pensaba que su hija estaba en Estados Unidos y le pedía a Yumi que le escribiera cartas a su hija que vivía en el extranjero. Yumi sentía un profundo dolor en su corazón. En el camino de regreso a casa, le pidió a su secretaria que, en caso de que algo le ocurriera, la ayudara a cuidar a su madre. Los resultados de las elecciones se anunciarían pronto. Yumi recibió una llamada de la residencia de ancianos informándole que su madre la estaba buscando. Al darse cuenta de que la situación no estaba bien, su estado de ánimo cayó al fondo. En ese momento, la noticia de que Hyun había sido elegido alcalde de Seúl se transmitió por televisión. La gente aplaudía y celebraba, pero Yumi se veía muy triste, completamente en contraste con la multitud que celebraba alegremente. Después del éxito en las elecciones, Hyun quería ir a Estados Unidos lo antes posible para recoger a su hijo. Después de recibir un mensaje recordatorio de Yumi, Hyun contactó al fiscal. Tan pronto como Hyun terminó su campaña electoral, planeaba ir directamente al aeropuerto. Yumi lo detuvo y le informó que su madre estaba gravemente enferma en la residencia de ancianos y que quería ir a verla. En ese momento, Hyun seguía bromeando, sin comprender que su madre estaba en los Estados Unidos. Yumi tenía un rostro sombrío, y Hyun no quería dejarla ir en ese momento crucial. Sin más opciones, Yumi decidió abordar el avión hacia Estados Unidos con Hyun. En el avión, Yumi recibió la noticia de que su madre había fallecido, lo que la dejó completamente devastada. No pudo evitar que las lágrimas cayeran. Al llegar a Estados Unidos, Hyun pidió específicamente el pasaporte de Yumi para alquilar un auto. Luego llevó a Yumi a la casa de su hijo. En el camino, Yumi recibió un mensaje de que el lado de Hee-won estaba bloqueado. Alguien arriba detuvo al fiscal. Yumi suspiró. Él estaba persuadiendo innecesariamente a Yumi para que se tomara un descanso. Ella había estado haciendo algunas cosas escandalosas últimamente. Yumi de repente entendió. Esta vez Hyun no vino aquí para recoger a su hija, sino que quería encarcelarla. Hyun lo admitió con franqueza. Ella entró en pánico y se giró para mirar a Hyun y descubrió que la otra persona no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Al mirar el freno lateral, el cerebro de Yumi empezó a acelerarse. En ese momento, Hyun se giró para mirar a Yumi y accidentalmente vio un ciervo frente a él. Rápidamente giró el volante en otra dirección. Ella frenó rápidamente, perdió repentinamente el control y se estrelló contra un poste eléctrico al costado de la carretera. Yumi salió temblorosa del auto y después de un momento de compostura, tomó el pasaporte de Hyun. Estaba atrapado en el asiento del conductor, gritando para que Yumi lo ayudara, pero Yumi permaneció inmóvil. Ella fue lejos para encontrar señal de teléfono. Momentos después, al recibir un mensaje de Hee-won diciendo que su plan fracasó, la oficina del fiscal no es para nada confiable. En ese momento, Hee-won, frustrada en la fiscalía, se trepa por una ventana para llamar la atención y escapar de quienes intentan capturarla. Cuando Yumi recibe la noticia, queda profundamente decepcionada. Decide que si la justicia no puede vencer al mal, ella se convertirá en una llama en la oscuridad para hacer lo correcto. Una vez que toma una decisión, está determinada a cumplirla. Yumi prende fuego a un pañuelo de seda de su bolso y se acerca a Hyun, acabando con él fríamente mediante el fuego. La muerte de Hyun es rápidamente notificada, mientras Yumi desaparece. Poco después, se realiza el funeral de Hyun, que está prácticamente vacío excepto por periodistas y un niño autista jugando cerca. Años después, en la Nevada, Canadá, vemos a Anna transportando leña hacia su pequeña casa. Se revela que había caminado desde Estados Unidos hasta Canadá. Al quitarse su pesada ropa, muestra un rostro demacrado, recordando aquel día del incendio, cuando arrojó su bolso y encendedor al auto. Ignorando los gritos de Hyun mientras se alejaba sin mirar atrás, Yumi grita de dolor ante estos recuerdos.